En estos momentos, un objeto proveniente de otro sistema estelar, 3I Atlas, atraviesa a toda velocidad nuestro sistema solar, duplicando su brillo cada pocas semanas y formando una nube verde de 500.000 de kilómetros de diámetro mientras se dirige hacia Marte. Los astrónomos anticipaban un mero parpadeo. Sin embargo, 3I Atlas ahora resplandece 6 veces más de lo previsto, desconcertando a los telescopios terrestres e impulsando un acalorado debate sobre el verdadero motor de esta erupción. Un núcleo hiperactivo, la luz solar liberando hielos extraterrestres o algo mucho más enigmático. Con su aproximación más cercana a Marte a solo semanas de distancia y la vista desde la Tierra a punto de perderse en el resplandor solar, la prisa por desentrañar la realidad es frenética. Antes de que 3I Atlas se escape de nuestro alcance, ¿qué impulsa este espectáculo sin precedentes y qué misterios alberga esa coma luminosa en este instante? 3I Atlas se encuentra a unas 2 unidades astronómicas del Sol. Eso equivale al doble de la distancia entre la Tierra y nuestra estrella, o alrededor de 300 millones de kilómetros. Su velocidad resulta impresionante. Actualmente se desplaza a casi 60 kilómetros y sigue ganando impulso. Cuando alcance su punto más próximo al Sol a finales de octubre, esa velocidad culminará cerca de los 68 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble de la rapidez de cualquier planeta en el sistema solar y suficiente para recorrer la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de 1 hora. En la escala de brillo, 3I Atlas ha llegado a la magnitud 12. Ese valor puede no decir mucho de entrada, pero en términos prácticos, sitúa al cometa fuera del alcance del ojo desnudo. Incluso los observadores aficionados con experiencia requieren al menos un telescopio de tamaño medio para detectarlo, y solo en cielos oscuros. De hecho, la diferencia entre la magnitud 6, el límite para la visión humana sin ayuda, y la magnitud 12 supone unas 250 veces menos luminoso. Aún así, a pesar de estas dificultades, su brillo aparente ha aumentado mucho más deprisa de lo que cualquier modelo había calculado. La coma, esa envoltura de gas y polvo que rodea al núcleo, se ha expandido de forma explosiva. Las mediciones recientes indican que ahora abarca varios cientos de miles de kilómetros, comparable al diámetro de Júpiter. Esa dilatación no es solo un fenómeno visual impactante, también explica en gran parte por qué los telescopios captan más luz del cometa de la esperada. A medida que la coma se agranda, refleja y dispersa más luz solar, incrementando el brillo registrado del objeto, aunque el núcleo sólido permanezca oculto. Todos los grandes programas de observación y telescopios siguen de cerca estos datos. El equipo de Atlas, que detectó el objeto a principios de julio, registra en tiempo real cada nueva posición y variación de brillo, actualizando los modelos de trayectoria y notificando al Centro de Planetas Menores sobre cualquier alteración repentina. Con el paso por Marte y el perihelio a la vuelta de la esquina, estas cifras clave, distancia, velocidad, brillo, establecen la base para lo que pueda venir después. En septiembre, 3I Atlas superó todas las previsiones con un repunte en su luminosidad. La curva de luz, que los astrónomos emplean para monitorear cómo un objeto se ilumina o atenúa con el tiempo, se desvió bruscamente de la trayectoria anticipada. No se trató de un leve incremento. Fue un salto que desató una oleada de discusiones en comunidades astronómicas profesionales y aficionados por igual. En el núcleo del enigma está la coma del cometa, esa inmensa nube en expansión de gas y polvo que envuelve su núcleo invisible. Mientras crece, refleja y difunde más luz solar, haciendo que el conjunto parezca más brillante en los instrumentos ópticos. A principios de octubre, la oportunidad de observar 3I Atlas desde la Tierra se estrecha rápidamente. Cada atardecer, el cometa desciende más hacia el crepúsculo, acercándose inexorablemente al resplandor del Sol. El ángulo entre 3I Atlas y el Sol, que los astrónomos denominan elongación solar, se reduce por debajo de los 30 el 21 de octubre. Ese es el límite en el que incluso los telescopios terrestres más potentes tienen problemas para distinguir la tenue luz del cometa del brillo abrumador del firmamento. Para la mayor parte del planeta, la ventana práctica de observación ya se ha reducido a un breve lapso justo después del ocaso. Con el cometa apenas asomando por el horizonte antes de fundirse en la bruma, las redes de aficionados se afanan por obtener las últimas imágenes viables. Los foros en línea se saturan de relatos sobre intentos fallidos y escasos logros, mientras los observadores compiten contra el avance de la oscuridad.
Algunos grupos organizan esfuerzos internacionales, pasando la responsabilidad de la vigilancia de un meridiano a otro en una cadena de relevos, con la esperanza de capturar unas cuantas imágenes más antes de que la conjunción solar lo impida todo. Los observatorios profesionales, limitados por normas de seguridad más rigurosas para proteger sus delicados instrumentos ópticos, ya han comenzado a replegarse. El peligro de estropear el equipo al dirigirlo demasiado cerca del Sol es tangible y pocos se atreven a asumir ese riesgo. La premura no se limita a fotos perdidas. Una vez que 3i Atlas se oculte tras el Sol desde la perspectiva terrestre, se producirá un corte total en los datos, nada de mediciones directas, ni espectros, ni forma de seguir variaciones en el brillo o la forma. Para los astrónomos, cada observación restante antes del 21 de octubre resulta esencial. La configuración del sistema solar en sí cierra la puerta y el cometa se escabullirá justo cuando entra en su etapa de mayor actividad. La única posibilidad de seguir monitoreándolo vendrá de instalaciones alejadas de la línea de visión de la Tierra. Un dilema que recae directamente sobre las naves espaciales que giran alrededor de Marte. Por un corto periodo, Marte se convierte en el único bastión con una vista privilegiada de 3i Atlas. Mientras los telescopios terrestres se apagan cegados por el resplandor solar, la atención se desplaza a una escuadra de satélites orbitando el planeta rojo. Cada misión aporta un conjunto único de sensores. Mars Express de la Agencia Espacial Europea, con su cámara estéreo de alta resolución y el espectrómetro Omega, puede registrar tanto fotografías como huellas químicas desde millones de kilómetros de distancia. El orbitador ExoMars Trace Gas, provisto de los espectrómetros NOMAD y AC, está diseñado para detectar rastros sutiles de gases, vapor de agua, dióxido de carbono e incluso volátiles exóticos en la coma del cometa. El MAVEN de la NASA, concebido para examinar la atmósfera superior de Marte, puede ajustar su espectrógrafo ultravioleta para captar emisiones del gas y el polvo del cometa, al tiempo que sus aparatos de plasma vigilan la interacción del viento solar con este visitante interestelar. El Mars Reconnaissance Orbiter, conocido por su cámara de alta resolución, tiene la capacidad de distinguir el núcleo si las condiciones lo permiten. Aunque seguir a un cometa veloz representa un reto para cualquier nave, la alineación orbital beneficia a Marte. El 3 de octubre, 3i Atlas pasa a unos 28 millones de kilómetros del planeta, suficientemente cerca para que estos satélites intenten observaciones directas, pero lo bastante lejos para eludir los protocolos de riesgo por polvo que complicaron pasadas aproximaciones a cometas. Los equipos de instrumentos han dedicado semanas a simulaciones, actualizaciones de efemérides y negociaciones por turnos de observación valiosos. Cada grupo aspira a su porción del evento. Imágenes visibles e infrarrojas para delinear la coma, espectros ultravioleta para cuantificar la producción de gas, datos de plasma para analizar la interacción del cometa con el viento solar. El objetivo es aislar el núcleo como un punto definido aparte de la extensa coma y detallar la composición química de los materiales liberados al calentarse el cometa. Ninguna misión garantiza una cobertura continua. Los planes de observación varían según las restricciones de orientación de las naves, el ancho de banda de datos y el momento impredecible del acercamiento máximo del cometa. Sin embargo, solo unos pocos pases exitosos podrían proporcionar conocimientos inalcanzables desde la Tierra. Mediciones directas de polvo, gas y plasma a una escala inédita para un objeto interestelar. Por el momento, el foco está en Marte, y los científicos están preparados para aprovechar esta ocasión excepcional antes de que 3i Atlas acelere hacia su encuentro con el Sol. Lo primero que llama la atención de 3i Atlas es su intenso brillo verdoso. Los expertos en espectros se centraron de inmediato en este tono, analizando la luz del cometa en busca de indicios químicos. El acuerdo general, respaldado por espectros ultravioleta excitados de equipos profesionales y aficionados, señala al carbono diatómico C2 como el principal responsable. Cuando la luz solar impacta en moléculas ricas en carbono dentro de la coma, las excita. Al relajarse estas moléculas, liberan una luz verde brillante, sobre todo en las bandas del cisne cerca de los 510 nanómetros. Esta es una firma clásica de los cometas activos, pero el 3i Atlas destaca por la pura intensidad de su tono verde, incluso a una distancia de 2 unidades astronómicas. No todo el mundo coincide en los pormenores. Algunos grupos han señalado posibles aportaciones del monóxido de carbono ionizado CO+, o del radical cianógeno CN, sobre todo en los espectros más tempranos de septiembre.
Ambas sustancias también pueden emitir luz verde o azul bajo la radiación ultravioleta solar, y han surgido discusiones en hilos de revisión por pares sobre los guiones de calibración y el tratamiento de la sustracción de fondo. Aún así, los conjuntos de datos más sólidos, aquellos con la cobertura espectral más limpia y extensa, muestran de forma constante que la emisión de CO2 predomina en la coma visible. La química en este caso va más allá de un mero efecto visual. La gran velocidad del 3I Atlas implica que la radiación solar impacta contra hielos y polvo frescos a un ritmo acelerado, desprendiendo moléculas volátiles y dispersándolas en la coma. Por ello, el color verde no es solo un indicador del carbono. Representa un marcador en tiempo real de la rapidez con que la superficie del cometa se transforma mientras se precipita hacia el Sol. Un número cada vez mayor de observadores ha comenzado a percibir algo peculiar en la apariencia del 3I Atlas. Una tenue característica dirigida hacia el Sol, que se extiende de regreso hacia nuestra estrella. Esta denominada anticola va en contra de lo que la mayoría espera de un cometa, donde el polvo suele ser barrido lejos del Sol por la presión de radiación, configurando una cola tradicional que apunta hacia afuera. En el caso del 3I Atlas, la geometría y la física se alían para invertir la situación. Cuando un cometa atraviesa el sistema solar interior a velocidades extremas, como hace ahora el 3I Atlas, las partículas de polvo expulsadas del núcleo pueden avanzar por delante de la trayectoria del cometa, particularmente si son grandes o están cargadas eléctricamente. Desde la perspectiva terrestre, estas partículas pueden proyectar un delgado pico hacia el Sol, una anticola que solo se ve cuando el ángulo de observación es el adecuado. Los físicos de plasma destacan que la rápida expansión de la coma unida a la alta velocidad del cometa genera un entorno complejo donde las fuerzas electromagnéticas compiten con la gravedad. Las partículas de polvo cargadas, atrapadas entre el viento solar y el flujo propio del cometa, pueden concentrarse en chorros estrechos. Estas formaciones dirigidas al Sol no son duraderas, dependen de la interacción entre el tamaño de las partículas, su carga y la dirección cambiante de la luz solar. El fenómeno se ve potenciado por la geometría de observación única a finales de septiembre, con la órbita del 3I Atlas, colocando a la Tierra casi en el plano de su lámina de polvo. Hasta el momento, los informes sobre una anticola dirigida al Sol en el 3I Atlas siguen siendo provisionales. Aficionados y algunos equipos profesionales han detectado indicios posibles, pero no se han publicado imágenes revisadas por pares ni mediciones precisas. El fenómeno en sí no es novedoso en la ciencia cometaria, pero su presencia en un objeto interestelar a estas velocidades es infrecuente. Por ahora, la anticola añade una capa más de misterio a este visitante impredecible, sugiriendo la compleja física de polvo y plasma en acción mientras el 3I Atlas se dirige a toda prisa hacia el Sol. Cada cometa que llega a nuestro sistema solar trae sus propias peculiaridades, pero el 3I Atlas se distingue incluso entre visitas excepcionales. Los dos primeros visitantes interestelares, Oumuamua y 2I Borisov, marcaron los extremos de lo que los astrónomos anticipaban. Oumuamua, hallado en 2017, era un objeto seco con forma de cigarro. Sin coma visible, sin cola, solo un fragmento giratorio que cruzó el sistema solar interior casi inadvertido. 2 años después, 2I Borisov llegó con todas las características de un cometa tradicional. Una coma azul brillante, una cola de polvo de libro de texto y una firma química dominada por agua y cianuro. Al igual que los errantes helados que orbitan el Sol cada pocos siglos, el 3I Atlas, sin embargo, se resiste a encajar en cualquiera de las categorías. Su coma no solo es extensa, sino inusitadamente verde, fruto de una emisión intensa de carbono diatómico no observada a este nivel en la mayoría de los cometas del sistema solar. El aumento de brillo casi 6 veces por encima de las previsiones no tiene equivalente en ninguno de los dos anteriores. El paso silencioso de Oumuamua o el ascenso constante de Borisov, y aunque la cola de Borisov se extendía alejándose del Sol como se preveía, 3I Atlas sugiere una anticola orientada hacia el Sol, una característica más habitual en los cometas del sistema solar más escasos, pero casi inaudita en objetos procedentes del espacio interestelar. Incluso entre los recién llegados más recientes como C2025R2, Swan y Sixlemon, que mostraron sus propias ráfagas de actividad, 3I Atlas representa una categoría única.
Su velocidad, su composición química y su conducta impredecible obligan a los astrónomos a replantear los límites entre los cometas originarios y aquellos formados en sistemas planetarios lejanos. Para los equipos de clasificación, el reto va más allá de solo asignar una etiqueta. Cada irregularidad en el repertorio de 3I Atlas ofrece una ventana a procesos físicos que podrían haber moldeado cuerpos menores por toda la galaxia. Las implicaciones son elevadas. Cada nueva medición tiene el poder de cuestionar décadas de suposiciones sobre qué define a un cometa y qué relatos pueden contar estos visitantes sobre los mundos que abandonaron. Tras el perihelio, 3I Atlas empezará a desvanecerse, probablemente con mucha mayor rapidez de la que aumentó su brillo. La mayoría de los modelos anticipan una caída brusca en la magnitud aparente mientras el cometa se aleja del Sol a gran velocidad, con su coma reduciéndose y disipándose en la oscuridad. Para quienes deseen avistarlo, las condiciones se vuelven cada vez más exigentes. Un telescopio con un espejo de al menos 20 centímetros se convierte en el requisito básico, y aún así, solo las cámaras digitales más sensibles captarán algo más que una mancha difusa. Los observadores visuales quedarán rezagados ante la rápida huida del cometa, mientras que el apilado de imágenes y la sustracción cuidadosa del fondo serán indispensables para seguir cualquier actividad residual. El aspecto práctico de la observación de cometas ahora se centra en paneles en línea y campañas coordinadas. Redes de ciencia ciudadana, algunas organizadas en servidores de Discord y otras gestionadas por instituciones consolidadas, ofrecen actualizaciones casi en tiempo real sobre la posición, el brillo y la morfología del cometa. Estas plataformas reúnen datos crudos de telescopios caseros de todo el mundo, los procesan mediante tuberías compartidas y generan curvas de luz que cualquiera puede consultar. Para muchos, es la primera ocasión en que el destino de un objeto verdaderamente interestelar se documenta por aficionados en casi tiempo real. Las repercusiones científicas no concluyen con el desvanecimiento. Cada punto de datos nuevo, cada curva de luz, cada espectro, cada detección controvertida, contribuye a un rompecabezas mayor. ¿Cómo se comportan los cometas interestelares al atravesar un sistema solar tan distinto a su lugar de origen? ¿Qué nos revelan su química, su polvo y su luz menguante sobre los bloques de construcción que formaron planetas por toda la galaxia? Las interrogantes trascienden ahora el ámbito de la observación, invitando a participar a cualquiera con un telescopio, un portátil o simplemente curiosidad, en la búsqueda de respuestas mientras 3I Atlas se pierde de nuevo en la oscuridad. Con las vistas desde la Tierra desapareciendo después del 21 de octubre debido a la conjunción superior, el paso por Marte el 3 de octubre se erige como la última chance para observaciones multiinstrumentales a corta distancia. No se han divulgado horarios detallados de misiones para los orbitadores de Marte, lo que deja lagunas en nuestro saber sobre los datos venideros. En comparación con Oumuamua y 2I Borisov, 3I Atlas exhibe una combinación de rasgos cometarios y atípicos. Lo que ocurre al rodear el Sol, su composición, la tasa de apagado y el comportamiento estructural informarán estudios futuros sobre visitantes interestelares. Por el momento, la verdadera esencia de 3I Atlas sigue siendo una cuestión científica abierta, basada en evidencia sólida y a la espera de su próximo acercamiento.